Buenas tardes. Vamos con el siguiente capítulo de cómo intentar cegar a la UCO y a la UDEF a través del proyecto de ley de integridad pública. Vamos a analizar hoy el papel del registro. Comienzo por expresar mi respeto hacia los registradores. Hicieron la misma oposición que yo, las pasaron tan mal como yo, y entre ellos me llevo muy bien con muchos. Expreso también mi respeto hacia su función, que creo que tiene, desde otro aspecto de la seguridad jurídica, fundamento como la mía. Hasta tal punto respeto su labor que en los proyectos de ley en los que he podido colaborar he respetado con esmero su ámbito, encontrándome, eso sí, con que a lo que se habían dedicado ellos había sido a redactar proyectos alternativos sin base ninguna en los que el notariado desaparecía, quedando ellos como la única y última Coca-Cola en el desierto. Creo que, no individualmente, pero sí corporativamente, tendrían que sustituir el tradicional prius in tempore potior injure por algo así como el fin justifica los medios. En otras palabras, yo les respeto tanto que no he dedicado mi vida, como sus órganos directivos hacen, a intentar ratear competencias que no son mías y a intentar zancadillear a un pilar esencial en la seguridad jurídica como es el notariado. Creo en su función, por lo visto, más que ellos mismos. Yo no necesito ratear ni poner palos en las ruedas de nadie. Pues bien, los registradores, en concreto, en este caso los registradores mercantiles, son uno de los actores implicados en el proyecto de ley de integridad pública. De las posibles conclusiones que podáis sacar de todo lo que voy contando en estos podcasts, no les excluyáis a ellos, porque son una de las partes fundamentales de un todo. En un escenario que podría suponer un perjuicio definitivo en la lucha contra el blanqueo, la corrupción o las mafias, cada elemento es importante. Hay además que partir de la base de que su colegio, el CORME, es un órgano centralizado, a diferencia de la estructura del notariado, que funciona a través de 17 colegios profesionales que se integran en un consejo, el Consejo General del Notariado, que como los registradores no están sujetos a un principio de competencia, tú no puedes elegir registrador, son un auténtico monopolio territorial. Se ahorran todas las cuestiones polémicas que pueden surgir de esa falta de competencia entre ellos, y ello conlleva un detrimento en el derecho de elección del consumidor, pero un ahorro interno de energía que de forma, al menos discutible, están sujetos a cobro por arancel, por el débil hilo, aunque es cierto, de que la inscripción registral en general en nuestro sistema jurídico no es obligatoria, sino voluntaria, porque supone una supragarantía frente a terceros con base en su actuación, pero que no es necesaria para la existencia, perfección, validez y efectividad del negocio jurídico. Y que, hablando claro, tienen una financiación corporativa en relación con el número de sus miembros en torno a 7 veces la que tiene el notariado. ¿Por qué? Porque el notariado usa su financiación para lo que tiene que usarla, es decir, para necesidades de la institución. Mientras el notariado ha dedicado años y muchísimos recursos económicos a la informatización, a ser vanguardia tecnológica y a construir herramientas como el índice único o el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales, ellos, aparte de beneficio personal, lo han destinado a regar en prensa, en la universidad y en otros ámbitos para favorecer su causa monopolística. No parece que tanta financiación sea precisa para la popularización de figuras como el censo enfiteutíco, no lo sé. Y aún así, y como he comentado, la financiación que tienen no les llega para el cumplimiento de lo legislativamente obligatorio. Desde la Ley 24/2001, con reiteración en al menos 3 leyes nacionales posteriores, tienen la obligación de interconectar informáticamente los registros con las notarías. No han hecho lo que les ha sido legalmente mandado. Lo atribuyo a falta de financiación, no a incumplimiento doloso de lo que legalmente les fue ordenado. En cualquier caso, algún día tendrá alguien que abordar el estudio de las fuentes de esa desmesurada financiación. No sea que su origen adolezca de vicios inconfesables y su destino sea alcanzar fines que vete tú a saber. Para algo tiene que estar la ley de transparencia y el resto de leyes que luego quizá tendrían que ser aplicadas. Pero al grano, la posible ley de integridad pública en relación con la transmisión de participaciones sociales lo que hace es suprimir la labor del notario, que como hemos visto en la parte primera de este podcast, sí es personal, inmediata, físicamente o bien por vía telemática, imparcial, juzgadora de capacidad, legitimación y representación,
Acreditativa de los medios de pago, acreditativa de si hay o no realidades extrarregistrales, como los pactos parasocietarios y demás extremos, y sobre todo, cumplidora en el momento del negocio jurídico, en el momento de la verdad, de todas las obligaciones fiscales y de información a la Administración pública para la lucha contra la corrupción y el blanqueo. Pretenden sustituir este sistema por una inscripción no ya necesaria, que de por sí sería dudoso, sino constitutiva. La inscripción crea el negocio jurídico. No es el acuerdo de voluntades ni el cumplimiento de prestaciones, sino que el registrador inscriba. A estas alturas, a lo mejor en la masonería se están planteando cambiar lo del gran arquitecto del universo por algo así como el gran registrador del universo. Esta colaboración o incitación necesaria registral para este proyecto de ley absurdo y más cosas, como iremos viendo, no es gratis. Supone un sobrecoste innecesario, pero fundamentalmente supone un sobrecoste innecesario porque la inscripción no hace más seguro un sistema de protección frente a corrupción, sino que puede llegar a destruirlo y que quede algo sin ninguna fiabilidad. En concreto, la sustitución del sistema produce lo siguiente. Primero, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo del 2008, 333-2008, la actividad notarial de asesoramiento con ocasión de la autorización de escrituras públicas pertenecen de manera plena al ámbito de las funciones públicas del notario en el ejercicio de la fe pública en la esfera de los hechos y en la esfera del derecho, que se centran en la extensión o autorización de instrumentos públicos. Con el nuevo sistema, adiós asesoramiento, adiós comprobación de todos los elementos de legalidad en el nacimiento del negocio jurídico. Por mucho que sea barata la inscripción constitutiva registral, es cara cualquiera que sea su coste, porque no sirve para nada en cuanto a comprobación de legalidad. No lo hay. Es prácticamente un mero depósito de los documentos privados que se le presentan. Y aparte de que se está certificando humo desde un punto de vista registral, ¿qué pasa con el asesoramiento imparcial y adecuado? ¿Todo el mundo conoce la legislación mercantil? ¿Qué pasa con los pactos parasocietarios o con las cláusulas de acompañamiento, de tag-along o de drag-along, entre otras? Ese asesoramiento externo al que vas a tener que acudir va a encarecer extraordinariamente el proceso, suponiendo el nuevo sistema en general un encarecimiento global para el ciudadano. La seguridad jurídica del sistema español, gracias a la labor del notario, es accesible y no distingue condición económica. El sistema notarial es, por tanto, profundamente social. Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las sociedades limitadas son familiares, minúsculas, con apenas recursos, con esta reforma alejamos a millones de familias del acceso a un servicio cualificado de asesoramiento legal, imparcial y gratuito. Y todo esto, por el contrario, supondrá varios cientos de millones de euros a favor de 140 registradores mercantiles, don Mariano Rajoy incluido, que son muñidores, entre otros, de esta reforma. En lo demás, ya se sabe, la precaria pseudoseguridad jurídica conseguida solo se la podrán permitir los ricos, la casta, vamos. Segundo, la sustitución del sistema también producirá una pérdida importante de datos para el índice único notarial, segunda base de datos más grande en España tras la propia agencia tributaria, y con ello se pone en peligro la efectividad y eficacia de la base de datos de titularidad real. Todo lo que pasa por notario deja un rastro de datos imprescindibles. Si el sistema se fía en documentos privados, se perderá el rastro de la delincuencia. Todo lo guarro, los miserables, los delincuentes, los que no sabían cómo burlar el sistema, ahora ya saben cómo hacerlo. Escuchen mi podcast anterior sobre esta misma materia. Por otra parte, la inscripción constitutiva no supone otra cosa que sujetar por primera vez en España a una autorización administrativa el derecho de propiedad y su transmisión. No es ya que un funcionario facilite tu limpio ejercicio del derecho de propiedad e informe a la administración pública de los hechos por si tal ejercicio no es tan limpio. Es que necesitas para ejercerlo una autorización administrativa. Intolerable, totalitario y anticonstitucional, y sobre todo profundamente imbécil por falta de justificación. Por otro lado, la escritura pública notarial cumple escrupulosamente con la legislación sobre protección de datos.
a la par que supone, no dejo de insistir en la idea, una fuente inmediata interna e insustituible de información para las administraciones públicas y especialmente para los servicios de lucha contra la delincuencia, policía, guardia civil, jueces, fiscales, etc. La inscripción por el carácter público del registro excede con mucho de la publicidad necesaria, porque las sociedades, incluso las más pequeñas, necesitan control público, pero no necesitan publicidad y escrutinio público. La función notarial por eso es la idónea, controla, pero mantiene la necesaria reserva en lo que no es necesario. También el nuevo sistema supondría un freno insufrible al tráfico jurídico y a la economía real. Suponte, por ejemplo, que vas a otorgar una transmisión de participaciones sociales en cuya virtud la sociedad pasa a ser unipersonal. Bien, con el sistema notarial, en el mismo acto, en una primera escritura, otorgas con todas las garantías la transmisión. En una segunda escritura declaras la unipersonalidad y en un acta posterior se declara la nueva titularidad real. Todo ello pasa de inmediato al índice único notarial y a la base de datos de titularidad real, todo en su sitio. Con el nuevo sistema tendrías que hacer la transmisión en documento privado, esperar a que el registrador inscriba, tarda al menos 2 semanas, mientras tu transmisión no existe, volver al notario, declarar la unipersonalidad, la llevas de nuevo al registro, esperas al menos otras 2 semanas, porque mientras tu unipersonalidad no existe, y vuelves al notario para otorgar el acta de titularidad real que después tienes que inscribir con otras al menos 2 semanas de plazo para ello. Para esto es mejor que cierres tu negocio y te cortes directamente las venas. Paradójicamente, además, el nuevo sistema destruye de forma irreversible la fe pública registral, destruye la función registral. Hasta ahora el registrador supone una fuente de seguridad jurídica porque tiene la labor notarial previa hecha. Los principios registrales son tributarios de las garantías notariales. La legitimación y la fe pública registral tienen sentido porque se basan en títulos con presunción de veracidad, de exactitud y de integridad. Presunciones que se predican del documento notarial, pero que no se pueden predicar del documento privado. A partir de ahora y tras la reforma, el registro será un gigante con pies de barro. En otras palabras, hasta ahora, el registrador certifica que con base en escritura autorizada por el notario, las partes son las que son, tienen capacidad, tienen representación válida, ha nacido un negocio jurídico válido y eficaz, se ha hecho el pago que se justifica, se ha anotado en el libro registro la transmisión, se han cumplido las obligaciones fiscales y de información a la Administración y que, como todo se ha comprobado, el negocio es válido y tiene la entidad suficiente para ser publicado y hacer efectos extraordinarios frente a terceros. Hay una base, por eso se publica. Con el nuevo sistema, lo único que puede certificar el registrador, y así lo tendría que hacer, es que hay unos fulanos de los que no se tiene ni idea de si son capaces o no, que han conseguido tener una firma digital, que no se sabe si son testaferros o no, que no se tiene ni idea de si tienen representación válida o no, pero que dicen que la tienen, que alguien del que no sabemos si es su titular o no ha usado la firma digital en relación con un documento privado que no sabemos si es verdadero o no y que no sabemos cuándo se ha firmado y que tampoco tenemos ni idea de si ha habido vicios en el consentimiento. Que de si se saben o si saben los que están firmando o no, pues que no tenemos ni la menor idea. Que no sabemos si hay una mafia detrás o no, pero que eso sí, aquel que no sé quién es ha puesto muchísimas X en todas las casillas. Y así todo. ¿Para qué sirve esto? Pues para nada. No puede ser ni base para el derecho ni base para la economía. Se han cargado ellos mismos, como he dicho antes, la base de la fe pública registral. Claro, esto puede ser sustituido por presencia física delante del registrador para el nacimiento del negocio jurídico y para su asesoramiento y para el cumplimiento de todo lo demás, pudiendo además tú, en tu derecho ciudadano, elegir registrador. Lo que pasa es que esa función está ya ocupada. Se llama notario. Es lo que hay y es lo que se quiere destruir. Además, personalmente me encantaría ver, por ejemplo, este sistema funcionar en el Registro Mercantil de Madrid, con colas para la transmisión de participaciones sociales que podrían llegar hasta la provincia de Cuenca, y todo el mundo encantado y alabando las bondades del nuevo sistema registral. Por último,
el nuevo sistema que tanto gusta a los registradores destruye la base de su arancel, que ya era flojita. Efectivamente, si la inscripción es constitutiva, significa que en el sistema existe un funcionario que es el registrador, pero que éste no está sujeto al principio de competencia. Por narices es competente el que te toca y tú, ciudadano, no puedes elegir, tienes que tragar con lo que hay. Y que no existe alternativa al sistema, no es voluntario. Todos los pilares de la retribución arancelaria registral desaparecen. Esto ya lo dejé caer antes. Es un funcionario puro y duro, y como tal ha de estar retribuido por sueldo, porque todo lo demás tienen que ser tasas a favor de la administración. Pues bueno, será que les gusta. Y además, quieran o no, el sistema que plantean deja abierta la puerta a la sustitución del registrador mercantil por un sistema de inteligencia artificial. Será también que les gusta. El nuevo sistema, por otra parte, nos aleja del estándar europeo, aunque no lo parezca, y ello se debe a lo que en lingüística antropológica se conoce como la diferencia entre significante y significado. Cuando en Europa se habla de registro mercantil, se está nombrando a una cosa distinta de la de aquí, porque sepan ustedes, el registro de la propiedad, con las características de España y con su arancel, solo existe en España y en Chile. El registro mercantil, con sus características y su arancel, solo existe en España. En el resto de Europa, registro mercantil significa otra cosa. Así, por ejemplo, en Inglaterra, el registro House of Companies tiene la decencia de decir lo primero que no puede garantizar la certeza de los propios datos que publica. ¿Por qué? Pues porque son manifestaciones privadas y no hay manera de controlarlas. En otros países, lo que aquí se llama registro mercantil lo llevan, incluso con el mismo nombre, las cámaras de comercio. En Francia no hay inscripción propiamente dicha, sino registro de titularidades a cargo de un grafié, sin arancel y a sueldo, lógicamente. Y en general, en Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Alemania, por poner por caso, la inscripción no supone calificación ninguna por parte del registrador. Esta tendencia no solo afecta a los registros mercantiles, sino a los registros en general. En 15 países de la Unión Europea, las funciones del registro de la propiedad han sido ya absorbidas y unificadas por el catastro. Por ejemplo, en Suecia en el año 2005 y en Finlandia en el año 2010. Hablarás tú de inscripción constitutiva y a ver qué te dicen. Y en Polonia, ya te dije en el podcast anterior lo que pasó, hicieron la genialidad que ahora se intenta hacer en España de cambiar la escritura notarial por el registro. Contaminaron su sistema jurídico con todo lo peorcito de la mafia rusa y ya son sin solución, han vuelto al sistema de escritura pública. No quiero acabar este podcast sin la joya de la corona. Leí en el periódico Expansión el 26 de marzo del 26 un artículo de doña Marta Morales quejándose una barbaridad de que hasta el 1 de enero del 90 la transmisión de participaciones sociales se inscribía en el registro mercantil y desde entonces no. Se preguntará el discreto oyente, ¿y esto para qué? ¿Han perdido derechos los ciudadanos? Pues no, es todo más sencillo. Hasta el 1 de enero del 90 había que inscribir las participaciones sociales en el registro mercantil porque la Ley de Sociedades Limitadas de 17 de julio de 1953, hoy derogada, decía en su artículo primero que los socios no podían exceder de 50. La inscripción de transmisión de participaciones era necesaria para que se comprobara jurídicamente que efectivamente los socios no excedían de 50. Hoy, esta limitación de socios en el número de socios está desaparecida. En consecuencia, sigue sin ser necesaria la inscripción de transmisión de participaciones sociales. A los terceros particulares les da igual a quién pertenecen las participaciones sociales y no se añade seguridad jurídica ninguna, sino vulneración de protección de datos. No hay ni necesidad ni beneficios sociales y lo único que hay es beneficio a favor del arancel registral. Doña Marta, las maniobras orquestales en la oscuridad, salvo en música, están feas. Tengo muchas más cosas que decir, pero ya está bien por este podcast. El próximo, seguramente el más interesante, está ya hecho y compartido con algún compañero. To be continued. Soy José Manuel Benéitez, notario de Soria.